Hola, ¿cómo estás? He venido aquí a hablar de un tema que a mí me ha llamado mucho la atención porque estamos viviendo un proceso a nivel mundial, a nivel global, a nivel individual, con algo que hemos visto por estos días de manera muy potente. Estamos viendo la acción de Plutón, el planeta de la vulnerabilidad, el planeta de lo psicológico, el planeta de la transformación, pero también de lo que se necesita destruir, de lo que se necesita modificar. Plutón también representa una parte muy oculta de nosotros mismos que es la sombra. Esta semana y este año Plutón ha estado muy activo. Primero porque está en Capricornio haciendo un cambio gigantesco desde el año 2008. Capricornio, como ustedes ya saben, representa las estructuras sociales, económicas, el deber ser, la responsabilidad. Y Plutón nos está mostrando una parte no vista, oculta, de lo que es la estructura, de lo que es el poder. Hoy día estamos viviendo una semana donde vamos a ver una interacción entre Plutón y Marte, que puede ser realmente a nivel colectivo algo muy potente y a nivel individual también. A nivel individual, Plutón nos está mostrando algo que no queremos ver constantemente. No queremos ver la sombra. Entonces he traído algunos párrafos de un libro que les quiero recomendar, por supuesto. El del libro se llama Dejar ir. Este libro es del doctor David Hawkins y habla detalladamente del tema de la sombra, porque el libro tiene como objetivo que aprendamos a dejar ir esas emociones que están atrapadas en nosotros y en nuestro cuerpo. Y especialmente un tema que yo he tratado con ustedes en las meditaciones es cómo liberarnos del miedo. Aquí les voy a leer algunos párrafos para que hagamos conciencia a nivel individual, porque lo vamos a ver esta semana y también lo vamos a ver por 6 meses. Esta conversación que tiene Marte con Plutón se va a repetir 3 veces en los próximos 6 meses. Por lo tanto, tiempo para mirar la sombra vamos a tener. Y les cuento. Uno de los bloqueos que impide el desarrollo emocional es el miedo a lo que se encuentra sepultado en el inconsciente. Carl Jung llamó a esto la sombra, a esa zona que no estamos dispuestos a ver y de la que no queremos apropiarnos. Dijo que el yo no puede ser sano y pleno a menos que vea y reconozca la sombra. Esto significa que sepultado dentro de cada uno de nosotros, lo que llamó Carl Jung el inconsciente colectivo, está todo lo que nos gusta admitir de nosotros mismos. El humano medio, dijo, prefiere proyectar su sombra sobre el mundo, condenarla, verla como el mal, pensando en su problema, que es combatir ese mal en el mundo. En realidad, el problema no es otro que reconocer la presencia de tales pensamientos e impulsos en uno mismo. Reconocer la rabia, reconocer la ira, reconocer la perversión. Al reconocerlos, se vuelven silenciosos y ya no nos dominan en el inconsciente. Al examinar nuestros miedos a lo desconocido, que en realidad son temores a lo que hay ahí, en las profundidades del inconsciente, es útil tener sentido del humor. Una vez vista y reconocida la sombra, ya no tiene ningún poder. De hecho, solo nuestro miedo a esos pensamientos e impulsos les da algún poder. Cuando nos familiarizamos con nuestra sombra, ya no tendremos que proyectar nuestros temores sobre el mundo y se evaporarán rápidamente. ¿Y qué está pasando hoy día? ¿Por qué no son tan atractivas las interminables series de televisión que retratan todo tipo de delitos? Las noticias, donde vemos a una persona golpeada, muerta, acribillada, violada. ¿Por qué no es tan importante
y atractivo todo eso? El atractivo se debe a que se representan en la pantalla, donde no hay peligro, todas las fantasías inconscientes y prohibidas de nuestra propia psique. Cuando estamos dispuestos a ver las acciones de la pantalla en nuestras propias mentes, donde realmente se originan, la atracción de ese entretenimiento desaparece. Las personas que han reconocido el contenido de su propia sombra no tienen ningún interés por el crimen, por las noticias, por la violencia, por los terribles actos y desastres. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí podríamos estar viendo qué es lo que ocurre particularmente con personas que tienen un exceso de Plutón, personas que son de signo Escorpio o una polaridad plutoniana muy potente. Hay algo que hace que estas personas guarden sus sentimientos, esos sentimientos más oscuros, más inhumanos, porque en la sociedad no pueden ser reconocidos, porque claramente uno de los obstáculos para familiarizarse con estos temores es la opinión de los demás. El deseo de aprobación recorre nuestras mentes en una fantasía constante. Nos identificamos con las opiniones de los demás, incluyendo las figuras de autoridad, de tal manera que las escuchamos como nuestra propia opinión sobre nosotros. Eso es lo que está cambiando. Ya la voz del otro y de la autoridad no nos sirve. Es lo que está haciendo Plutón también. Al analizar los miedos, es bueno recordar que Carl Jung consideró que este almacenamiento de lo prohibido dentro de la sombra es una parte del inconsciente colectivo. Esta expresión indica que todos tenemos dentro de nosotros este tipo de pensamientos y fantasías. No hay nada singular en ninguno de nosotros en cuanto a nuestra manera de simbolizar emociones. Secretamente, todo el mundo alberga temor a ser tonto, a ser feo, a ser antipático y a ser fracasado. Mira profundamente dentro de ti la próxima vez que una persona interrumpa el tráfico en el momento que tú estás circulando. Imagina lo que realmente le harías a esa persona si fueras estrictamente honesto contigo mismo y no censuraras las imágenes que te vienen a la mente. ¿Qué te gustaría hacerle? Piénsalo bien. ¿Pulverizarlo? ¿Echarlo de la carretera? ¿Tirarlo a un precipicio? Así es como piensa el inconsciente. Entonces, no hay nada malo en todas esas imágenes y símbolos. Simplemente el inconsciente las dispara. No quiere decir que seas una mala persona, que seas un criminal en potencia. Solo significa que has conseguido ser honesto y afrontar cómo actúa la mente animal humana a este nivel inconsciente. Entonces, al observar la sombra nos conviene ser honestos y no conviene ser opresivo. Tampoco es momento de tomarla literalmente porque los símbolos del inconsciente son solo eso, símbolos. Son primitivos por naturaleza. Si los trabajamos conscientemente pueden fortalecernos en lugar de inhibirnos. Se necesita mucha energía para mantener sepultada la sombra y suprimir los múltiples miedos. El resultado es que nuestra energía se agota. En el nivel emocional esto se expresa como una inhibición de la capacidad de amar. En el mundo de la conciencia, lo semejante atrae lo semejante, por lo que el miedo solo atrae más situaciones que me atemorizan. E igualmente cierto es que el amor atrae el amor. Cuanto más miedo tengamos, más situaciones temibles atraeremos. Cada miedo exige energía adicional para crear un dispositivo de protección. Así, al final toda nuestra energía se consume en medidas defensivas. La voluntad de observar el miedo y trabajar con él hasta liberarlos aporta recompensas inmediatas. Entonces, cada uno de nosotros almacena dentro de sí cierta cantidad de miedos suprimidos y reprimidos, la sombra.
Este miedo se vierte en todos los ámbitos de la vida, colorea todas nuestras experiencias, mengua la alegría de vivir y se refleja en la musculatura del rostro, en la manera que afecta nuestro aspecto, nuestra fortaleza física. ¿Qué estás viviendo tú a través de todos los miedos que se te han activado con la pandemia? Observa esos miedos. Entonces, el miedo crónico suprime gradualmente las funciones del sistema inmunológico. Todas las personas que tienen enfermedades autoinmunes han iniciado en el inconsciente un desarrollo de sus miedos de manera crónica. Entonces, tenemos la fantasía inconsciente de que el miedo nos mantiene con vida y esto se debe a que está asociado a todos los mecanismos de supervivencia. El miedo nos ciega a los peligros reales de la vida. De hecho, el propio temor es el mayor peligro al que se enfrenta el cuerpo. El miedo y la culpa provocan la enfermedad y el fracaso en cada área de nuestras vidas. ¿Podemos emprender las mismas acciones protectoras con el amor y no con el miedo? Claro que sí. Esa es la invitación final. Finalmente, lo que creo que estos planetas están haciendo a nivel global es invitarnos a mirar nuestra sombra a nivel individual para reconocerla, para aceptarla y para dejar de proyectarla allá afuera, donde está ocurriendo todo, sobre lo cual no tenemos ningún control, sobre lo cual podemos decir, mira, fulano hizo esto, pero ¿y yo? Cuando siento rabia, cuando siento ira, cuando siento odio, ¿qué hago con esa emoción? ¿Soy capaz de ser consciente que también la siento y la percibo? ¿Cómo la puedo trabajar si es que constantemente está disponible en mi vida? Bueno, esa es la invitación de Plutón y esa es la invitación que quiero hacerte yo en esta semana para que seamos conscientes de todas esas interacciones que pueden ser muy intensas, nos pueden llevar a situaciones de mucha rivalidad, de mucha pelea, de mucha guerra y nuevamente vuelve todo a uno, todo vuelve a ti, todo vuelve a tu responsabilidad individual de reconocer tu sombra. Espero que este video te haya servido y coméntame. Te dejo un beso.